Entonces, les decía que la profesionalización de las personas que hacen, estudian, investigan, escriben teatro en este país depende de un modelo que importó Rodolfo Sigli y que llevó a la Escuela Nacional de Arte Teatral, que llevó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que poco a poco se fue distribuyendo entre otra serie de escuelas profesionales de teatro, conforme fueron gestándose, naciéndose y adoptando estos modelos de enseñanza desde la profesionalización. Este modelo de teoría dramática proviene de la Universidad de Yale en Estados Unidos y tiene referentes de intelectuales norteamericanos muy precisos. Por ejemplo, para la comedia está Henry Bergson, para la tragedia estará Eric Bentley, y así habrá como varios autores de las teorías dramáticas en que se basarán o que traerá estas nociones. Eh, Estas nociones fueron enseñadas principalmente por Rodolfo Sigli, por Luisa Josefina Hernández, por Enrique Rolas Espinosa y una serie de maestros que más o menos compartían toda la misma visión, sobre todo Luisa Josefina Hernández, que continuó, digamos, con el legado de Usigli, encargándose, siendo una de las dramaturgas pues, más prominentes de la profesionalidad de la segunda mitad del siglo XX en este país, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de manera independiente. Y bueno, de ahí podemos rastrear estas enseñanzas de las teorías dramáticas con el maestro Fernando Martínez Monroy, que junto con la maestra Luisa Josefina, pues han enseñado a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de profesionales del arte teatral. En México, no obstante, esta visión y lo que encontramos publicado, por ejemplo, de esta línea teórica, no que sea de la maestra Luisa Josefina o de Fernando, es el libro de Claudia Cecilia Latorre, que fue alumna de la propia Luisa Josefina y que si bien se separó un poco de las enseñanzas teóricas, de la maestra, pues más o menos capturó el espíritu teórico de esta línea de pensamiento en el análisis del drama, que es como un libro de cabecera para los teatreros y que ahí encontramos el funcionamiento de la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la farsa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros abrevaremos un poco de esas fuentes, pero también tomaremos otras fuentes. Digamos que la principal será la visión de la versión complementaria principal será la de la doctora Norma Román Calvo, que desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir del modelo semiótico de Huddersfield, que es un tipo de análisis diferente al análisis genérico, ¿ok? Y que considera que las obras o la manifestación del género es histórico, es decir, no es lo mismo cómo se manifestó en una época, en un contexto, a cómo se va a manifestar en otro, a cómo se va a manifestar en otro. La doctora Norma Román Calvo llamará a esto las variantes y las invariantes del género. Esto es, habrá una serie de cosas que a lo largo de la historia del teatro serán constantes en el género y habrá otras cosas que variarán de acuerdo a la época en que se manifiesta el género. ¿Sí? Nosotros nos vamos a aproximar primero hacia los griegos. Vamos a leer a Eurípides. Ya leyeron a Fedra, que es del neoclásico. Empezamos con esta. Vamos a continuar con Eurípides. Vamos a estudiar la parte de una tragedia específica griega, porque los tres modelos de tragedia que vamos a ver en Esquilo, Sófocles y Eurípides son diferentes, incluso dentro de una misma época.
Son tres tipos de tragedia que funcionan más o menos de la misma manera, pero ya Eurípides se separa un poquito de Esquilo y de Sófocles. Y después iremos con Shakespeare, que pareciera que es el mismo tipo de teatro aristotélico, pero que funciona de una manera alterada. Y después trataremos de ir, si nos da tiempo, a los siglos de oro español. Y trataremos de establecer estos comparativos y de establecer cuáles son estas variantes y estas invariantes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Empezaré entonces por hacer un rapidísimo camino por el contexto de la Grecia antigua. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Sí, ok. Sí, se ve perfecto. Ok. Bien. sí, ya se ve. Como les decía, vamos a entender una aproximación histórica. Voy a ir muy rápido porque no, o sea, echarme el contexto de Grecia me tomaría tan solo una sola clase. Voy a ir como muy rápido porque nada más necesitamos entender como el trasfondo de desde dónde se generó el pensamiento trágico, ¿ok? Grecia es una civilización muy antigua que abarca por lo menos desde el siglo 3000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, comprender a la cultura griega y de dónde nace el pensamiento trágico va a necesariamente tener que pasar por estas estos grandes cambios de esta civilización. En sentido concreto, la Grecia arcaica es un, es una presencia de desplazamientos tribales desde muy diversas partes de Europa y que se desarrollaron económica, política, eh, religiosamente de maneras muy diversas de acuerdo a dónde estaban ubicados en esta especie como de archipiélago, como estos territorios tan disímiles, dispares, a diferencia de la mayoría de los países, no se trata de un macizo continental, sino se trata de un montón de lugares pequeños que tuvieron desarrollos muy diversos. En esta gran Grecia arcaica podremos entender que las tres grandes ciudades que van a ser bien importantes para lo mítico de la propia de Grecia y que va a ser el sustrato principal de la tragedia, es decir, va a versar sobre eso, van a ser estas tres grandes ciudades que para la creación del teatro ya habrán completamente desaparecido estas civilizaciones, lo cual es muy importante, ¿no? Que es Creta, Troya va a ser muy importante, la ciudad de Troya y Micenas, ¿no? Todos los mitos van a rondar por estas civilizaciones que eran las que agrupaban a un montón de civilizaciones pequeñitas. Estas comunidades pequeñitas, muy arcaicas, eh, eh, tuvieron, como les digo, desarrollos económicos, políticos, sociales, intelectuales muy diversos. Eh, el régimen de estas agrupaciones de seres humanos era originalmente matriarcal y después cambió a un régimen patriarcal. Eh, no existe una traducción a lo que sería la figura de gobierno de los griegos. Lo más que se le parece es una especie de monarquía, pero en realidad es como muy complicada la forma de gobierno. El gobernante se llamaba Basileus. Eh, para poder entenderlo, lo más cercano es una especie de rey o una especie de monarca que estaba rodeado de una aristocracia tribal de quienes poseían la tierra y había dos consejos eh, que servían a esta aristocracia y a este monarca,
que era el Consejo de Ancianos y el Consejo Popular, que hasta nuestros días va a derivar en la asamblea o en los órganos de democracia no directa, sino representativa. Van a llamarse las cámaras altas o bajas. En nuestro país, la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Los senadores es la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es la más amplia. Incluso tenemos el mismo número de miembros que tenían estas organizaciones, que son 500 miembros, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque la democracia va a ser la piedra fundamental de la creación de la tragedia, ¿sí? La democracia ateniense. No pensemos en la democracia en la que vivimos. El pensamiento griego entonces va a cristalizar en un momento muy pequeño de la historia de la humanidad, que será un lapso de unos 70 años, donde en ese periodo va a generarse el teatro y va a desencadenar todo el pensamiento de Occidente. Bueno, no solo el teatro, la filosofía, la religión, la historia, las ciencias, la medicina, el deporte, lo que nosotros conocemos como civilización occidental y a partir de la cual nosotros hemos crecido, ¿no? Entonces, es importante entender esta transición de matriarcado a patriarcado, que hay una figura parecida a un rey, a un monarca, que hay una aristocracia que posee en la tierra y que habrá órganos de representación popular, que hay división de clases y que hay esclavitud. La religión también fue transformándose desde una explicación de la naturaleza y del mundo que es totémica hasta las versiones acabadas que conocemos de de este politeísmo representado en el Olimpo, ¿no? Que es como dioses superiores, dioses inferiores, dioses residuales, pero que siguen este camino organizado desde lo totémico. Y lo totémico es la explicación desde la propia naturaleza del misterio de la vida y del misterio de por qué hacemos aquí en este lugar, ¿no? El tótem, el animal que nos guía, eso ahí nació, se fue caminando hacia la gran diosa, que era la matriarca, y después se cambió al gran dios o el dios toro, que evolucionará o que cambiará hasta llegar a Zeus, y todas esas formas, todos esos rasgos que encarnan los dioses, que primero fueron animales y que después esos mismos rasgos que nos guiaban o el animal guía se convirtió en los dioses guía, ¿no? El mensajero, la diosa del amor, la diosa de la inteligencia, el dios del inframundo, el dios de los mares, etcétera. O sea, primero todos fueron dioses femeninos y paulatinamente, como fue cambiando la organización de la sociedad, se fueron convirtiendo a dioses masculinos y que se fueron concentrando en... incluso van a encontrar ustedes que la mitología es muy complicada porque hay varias versiones de algunos dioses, sobre todo de los dioses menores, tienen una cantidad de versiones de sí mismos menos terminadas que la de los dioses mayores, precisamente porque pues fueron menos instituidos en todas las regiones. Esta cosa de que las regiones es más importante la localidad que la generalidad sigue presente en el Mediterráneo. Si ustedes van, por ejemplo, a Italia, ser, por ejemplo, siciliano es más importante que ser italiano, ¿no? Pensar el mundo primero como la localidad y luego como la generalidad, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Es más importante ser mexicano que ser defeño o chilango, ¿no? Es más importante ser mexicano que veracruzano. Quizá los yucatecos, los campechanos,
cambie un poquito ahí, a lo mejor porque ahí son más cercanos a otra cultura, a la cultura inca. Pero bueno, eso algún día lo platicaremos si tenemos tiempo. Este es el territorio que abarca como que toda la Grecia. Y entonces, como verán ustedes, pues son un montón de lugares muy, 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 muy pequeñitos y un tercio de tres grandes o cuatro macizos continentales que se van desprendiendo hacia el mar Egeo y que, pues bueno, eh, las grandes ciudades o las grandes civilizaciones dentro de esta civilización griega van a ser las que estén en los macizos continentales y cercanas al mar, ¿no? Se supone que por aquí arriba anduvo Troya, ¿no? Y eh, si ven ustedes el mapa, van a encontrar nombres a lo mejor que les son conocidos, por ejemplo, Mileto, o por ejemplo, van a encontrar Epidauro, acá en el macizo continental, la zona del Peloponeso, pero pues todos estos, donde vean un nombrecito, ahí hay una ciudad griega, una ciudad-estado griego. Y entonces, pues bueno, los troyanos habrán estado por acá y acá en este macizo continental de nuestra izquierda vamos a tener a ¿cómo se llama? A las dos más importantes que van a venir un poquito más adelante. Eh, por ahí del siglo XIII hay una invasión que se llamó la invasión Doria, que implica la destrucción de las tres grandes ciudades y que es como un momento muy importante porque va a crecer se va a ver transformada completamente la civilización griega. Estas van a ser como las invasiones de los pueblos, ¿no? Que van a ser los jónicos, los dóricos, los arcadios, los eolios y los griegos del norte, que van a ocupar estos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí fíjense que aquí Atenas, pues tiene que ver con los jonios que bajaron por acá y por el mar conquistaron todas estas ciudades que van a ser muy importantes, ¿no? Los espartanos van a ser de orden dórico, que habrán venido por acá, por el mar Jónico, y que habrán entrado por aquí, habrán conquistado toda esta parte y habrán llegado hasta esta orilla que ya era muy lejana a los jónicos, los eolios, los arcadios, bueno, ahí están todos los pueblos que vinieron a imponer nuevas formas de pensamiento y llegó lo que nosotros conocemos la Grecia homérica. No se llama la Grecia homérica porque haya vivido en ese tiempo Homero, sino porque es la Grecia que describe Homero en la Ilíada y en la Odisea, ¿sí? Homero es posterior, pertenece al siglo VIII antes de Cristo. En esta Grecia homérica, que todas estas representaciones, todas estas explicaciones de cómo funcionaba, lo pueden ustedes, si se leen la Ilíada y la Odisea, aquí van a encontrar toda esta explicación de cómo funcionaba el griego. Ya habíamos dicho que era el Basileus, era el jefe de la tribu, era el jefe militar, era noble, podría haber más de uno, eran puestos heredados por familias. Va a venir un consejo de ancianos, va a ser muy importante esto de los ancianos para la tragedia, porque vamos a verlo representado en el coro, ¿no? Y va a ser como muy, muy, muy relevante porque tiene que ver con, la tragedia va a tener que ver con tres tipos de pensamientos que confluyen en uno solo, que es el pensamiento político, el pensamiento espiritual y el pensamiento artístico. ¿Sí? La tragedia en Grecia va a ser producto de esos tres órdenes de pensamiento. Cuando nosotros leemos la tragedia griega, solemos separarla y la vemos específicamente como un pensamiento artístico. ¿Sí? Pensemos que hay un libro que se llama Invitación a la Estética,
de Adolfo Sánchez Vázquez que separa eh, la experiencia estética que nosotros tenemos con los objetos artísticos de acuerdo al contexto en el que vivimos, ¿no? Imaginen ustedes, bueno, no imaginen, sí imaginen ustedes, pero nos dice Sánchez Vázquez, pone un ejemplo, dice, imagina una pila bautismal tallada en piedra, medieval, ¿no? Y dice, tú te vas vacaciones a Europa y entonces vas como turista y ves ese objeto, eres especialista en arte o eres aficionado al arte o no conoces nada de arte, ponte en el lugar que tú quieras. Llegas a esa catedral gótica en tu viaje de descanso, para conocer, para turistear, y la ves y te encanta. Esa relación que tú vas a tener con el objeto, desde tu contexto de mexicano, pleno siglo XXI, que va de viaje y que aprecia un objeto artístico, va a ser completa y absolutamente diferente a un habitante de esa zona, digamos que fuiste a un pueblito francés, de esa zona francesa en la época medieval, que lleva a bautizar a su hijo y que es bautizado en esa pila bautismal. Tiene una experiencia con el objeto artístico completamente diferente a la que tú tendrías yendo a ver el mismo objeto. No es ni mejor ni peor, simplemente el contexto y la relación con el objeto es diferente. Entonces, para poder aproximarnos al entendimiento del objeto que estamos estudiando históricamente, es decir, para aproximarnos al estudio de la tragedia griega, vamos a entender que este objeto representa tres órdenes de pensamiento, que es el pensamiento político, el pensamiento religioso y el pensamiento artístico, ¿vale? Entonces, continúo con la organización política de los griegos. Hay una asamblea, la sociedad está organizada en hermandades, en familias y en tribus. Eh, Piensen, vayan pensando cuáles son todos los equivalentes políticos que ahora tenemos, ¿no? Nuestra sociedad sigue organizada así, de esta manera. Sigue organizada en hermandades, en familias y en tribus. Nada más que ahora se llaman de una manera diferente. ¿Ok? Vayan pensando cómo ha sido la transición y la equivalencia. Hay una economía basada en la agricultura, ganadería, y es muy desigual de acuerdo a la zona. La esclavitud es diferente a la esclavitud que hay en Roma, que es la esclavitud de la posesión. En Grecia la esclavitud era una especie como de gente al servicio de tu casa, digamos como una especie de servidumbre, pero una servidumbre que te pertenece, ¿no? O sea, sí son tuyos, ellos no tienen libertad, pero la relación que hay va más allá del esclavismo y de la explotación. Digamos que era una especie como de personas al servicio en cuestiones muy cercanas a la familia, ¿no? Eran las personas que cuidaban a tus hijos, eran las personas que araban tu tierra, es decir, había una sensación diferente y había una relación social diferente entre lo que entendemos como eh, la mera explotación y el intercambio de personas como objetos, que es como muy romano el asunto, a este tipo de esclavitud, que no le quita la esclavitud, ¿ok? No quiere decir que ni tengan derechos, ni que haya dejado de haber violencia, ni que se haya explotado de muchas maneras. Pero el sentido de la esclavitud griega está más orientada a una especie de dominio y aprovechamiento que de explotación en el sentido, ¿no? Es más bien, o sea, te poseo y vives en alguna especie de fraternidad conmigo.
¿sí? Trabajamos como en un proyecto común porque pues, me perteneces, ¿no? Y bueno, pues eso ya da una noción diferente de la esclavitud, pero reitero, sigue siendo esclavitud. Después vino un periodo donde estos pueblos griegos se esparcen por el continente y colonizan. No me voy a detener aquí mucho, pero digamos que estas son las zonas. Esta de acá es la zona griega que vimos hace rato en el mapa más ampliado. Y bueno, pues llegaron hasta España, llegaron a África y subieron bastante en Europa, ¿no? Este, hasta que vinieron los persas y detenieron la colonización y y ahí otro proceso, ¿no? Entonces, después del asentamiento de estas invasiones y de estos pueblos, viene como una expansión donde ellos se van hacia otras zonas y vendrá esta parte que es bien importante para el teatro, porque la zona ática pues es Atenas, ¿no? Entonces todos van a ser unificados por el rey Teseo, y así se irá cambiando, van a pasar, conforme fue evolucionando, desarrollándose la civilización ática, pasaron por el culto a Poseidón, a Teseo, que fue un rey muy querido, hacia Demeter, que es bien importante Demeter para el entendimiento del teatro, y después a Atenea, ¿no? Y ya se llamó la ciudad Atenas, donde surgió el teatro, y que después se iría a otras zonas. Demeter es muy importante porque está asociado a los ritos de la fertilidad, de la vida y de la muerte, y por lo tanto, pues a Dionisos, que es como el dios del teatro, ¿no? El régimen de Atenas es clasista, existía, cada una de las zonas que vimos tiene formas de gobiernos diferentes, ¿no? Entonces, esta en particular tenía este tipo de gobierno, que es de los 9 arcontes, que eran como especie de los reyes, que después dejó de llamarse reyes, porque ellos fueron los que instauraron la democracia, ¿no? Estaban los arcontes, que eran como los jefes, como los reyes. Estaba el arconte mayor, el arconte militar, el arconte basileus y otros 6 arcontes que eran los temostetes, ¿no? El consejo común se llamaba el aerópago, la población general se llamaba demos o pueblo, de ahí viene esta cuestión de pueblo. Existía la forma de meteco, que era una especie de trabajador inmigrante que no tenía derechos políticos, pero no era una persona dominada, es decir, eran libres, pertenecían a otras ciudades griegas, y los esclavos, ¿no? Más o menos por ahí del 621 viene las primeras nociones de lo que sería una ley y de unidades de administración de la sociedad, o estas naucrarias serían como una especie de burocracia antigua, ¿no? Administrativa. Por ahí del 638 viene el primer rompimiento con esta unidad aristocrática, empieza a entrar como el pensamiento del pueblo, con luchas de clases. No me voy a detener mucho aquí, digamos que el pensamiento aristocrático empieza a debilitarse y empiezan a haber reformas que nos van a encauzar hacia la forma de gobierno que nosotros vamos a conocer como democracia. Se instaurará en esta época la Asamblea Popular y el Consejo de los 400, que también será muy importante para el teatro. Pisístrato será un personaje fundamental, porque el Pisístrato y los Pisístratidas, que son como sus hijos, irán poquito a poquito, iremos caminando de un gobierno monárquico que es común a toda la Grecia a un gobierno democrático que va a instaurar el teatro. En esta parte de Pisístrato es bien importante porque es donde podemos rastrear los primeros elementos de la tragedia, ¿no? Porque ya hay un desarrollo religioso cultural, ya hay un culto establecido a Atenea, ya la ciudad ya no es Teseia, sino es Atenea, dedicada a Atenas, y la ciudad se convierte en un centro cultural y literario. Y hay los primeros avisos o las primeras
pruebas de que existieron formas primitivas de la tragedia, que nosotros los vamos a conocer como ditirambos. ¿Habían escuchado? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un ditirambo? Nadie. Sandy puso No sé, cara de que no. seguramente estoy mal, pero el Ditirambo era como una especie de infierno. Mm, mm. Si andas por otro lado. Un Yo ditirambo solo es un... había escuchado que los ditirambos eran como unas celebraciones, pero Ujú, ay, no me acuerdo muy bien. A ver, ok, espera, porque lo bien. tengo apuntado. Valeria, levantaste tu manita. Según yo, era como una rama de la poesía a Ajá, Dionisio. sí. Ajá, Sí, sí es eso es lo una que sé. rama de la poesía, pero no siempre fue dedicado a Dionisio. Eh, un ditirambo es una especie de composición poética de coral en muchas voces, o que está asumida con que tiene muchas voces. Estas formas corales son la parte primitiva de la tragedia. Había concursos de ditirambos que lo que hacían era contar una historia. Primero los ditirambos estaban dedicados a los dioses. Era una especie de himno, una especie de canto narrativo que explicaba momentos de proezas de los dioses generalmente que habían hecho con los seres humanos. A Poseidón, a Zeus, a Apolo, a Hefesto, a cualquiera de los dioses que ustedes se quieran imaginar del panteón olímpico, era una especie como de agradecimiento, como una especie de narración de sus hazañas. Imagínense, o sea, sin el tonito mexicano, imagínense una especie de corrido que narraba las aventuras de los dioses, ¿no? Que habían conocido a una mujer y que habían tenido descendencia y que ese Dios cuidaba a los seres humanos, o que era un favor que Afrodita le daba a tal pueblo, o que Apolo le daba a tal pueblo, y que eran los protegidos de este Dios porque había pasado esto y esto y esto y esto. Paulatinamente, estos, hay un momento en que el pensamiento religioso se cruza con el pensamiento político y estas formas de, eso más o menos se da por ahí del siglo VIII, que es cuando Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Y entonces, imaginen que desde el siglo 30, que es donde empezamos ahorita este rapidísimo recorrido, ahí era el mito, todo era mitología. Y esa mitología se fue desarrollando y se fue transformando y fue cambiando durante 22 siglos, más o menos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 2200 años. 22 siglos. Y durante esos 22 siglos se conformó un universo mitológico que explicaba a través de los dioses todo eso. Cuando ese universo mitológico se estratifica, es decir, ya no se mueve, de ese sustrato mitológico empiezan a separarse lo que nosotros vamos a conocer como las ramas del conocimiento. Se empezará a separar la filosofía, la historia, la medicina, la literatura, el arte, las matemáticas, todo proviene de la misma base que es la mitología, todo, ¿sí? Y poco a poco se van a ir separando las artes y las ciencias en la época de Homero, ¿sí? En esa época se separan. Y entonces la primera separación que hay del mito hacia la literatura es que las narraciones dejan de ser parte de la vida de los dioses, dejan de ser evangélicas, por decirlo de esa manera, y empiezan a narrar historias de personas reales, de personas que estuvieron que fueron de carne y hueso, que vivieron, ¿no? Y entonces estos ditirambos empezaron a ser sobre reyes, sobre héroes, ¿no? Seguramente han visto Hércules, la película de Disney, ¿sí? Y cómo las monitas estas de los jarritos empiezan a cantar y que este es un héroe, y, sí, ubica, ¿no? Más o menos la película. Es este paso.
a empezar a narrar la vida de los héroes, ¿sí? Claro que al principio pues, los héroes son mitológicos y paulatinamente se van a ir convirtiendo en héroes humanos. Entonces, estas formas eran cantos eh, hacia los dioses, hacia los héroes, y entonces de ahí nació la tragedia. Dice la leyenda que de unos de estos ditirambos, que eran como composiciones corales, donde ahí se movían y cantaban, ¿sí? A alguien, un alguien, que la historia señaló como Tespis, ¿sí? Se le ocurrió decirle al resto del coro, ¿por qué no cantan ustedes y yo les contesto? ¿Sí? O sea, uno de los coreutas de estas personas que hacían ditirambos, se le ocurrió la grandiosa idea de decir, ustedes canten y yo soy el Dios y yo les contesto. Ay, muchas gracias, queridos humanos, por alabarme. Y ahí se dice que se inventó el primer diálogo. En realidad esta es una romantización de cómo surgió el teatro. En realidad el proceso atravesó por otras configuraciones políticos, sociales, económicas, culturales. Pero digamos que la leyenda dice que ese fue el Tespis el que primero les dijo y fue el primer actor, ¿no? Es la forma de explicar cómo se dio este proceso, que la verdad fue muy lento y fue paulatino en la industria político-mitológico-cultural. ¿Sale? Entonces, en esta época de Pisístrato hay estos primeros concursos de ditirambos, que serán la base de la tragedia. Luego vendrán los hijos de Pisístrato, y se harán más fuertes las tensiones entre la aristocracia y el pueblo. Después vendrá otra reforma administrativa política de Clístenes, donde ya empieza a configurarse como en una polis. Acuérdense que todas las ciudades-estados griegos se llaman polis o ciudades-estado, donde ya hay una organización que se asemeja más a lo que conocemos como democracia, división en territorios, el Consejo de los 500, que son 50 representantes por territorios. eh, eh, Empieza a diversificarse la burocracia, y bueno, todas estas cosas que están pasando en Atenas le hacen mucho ruido al resto de Grecia, porque Atenas es la única ciudad que paulatinamente le ha dado derechos al pueblo. En el resto de las ciudades polis será otra cosa, ¿no? Y será la visión espartana de la oligarquía, que es brutal y que es imposición de los aristócratas, ¿no? De aristócratas militares, ¿no? Agamenón era un aristócrata militar, ¿no? Agamenón y Menelao, que eran los hermanos reyes de Esparta. Y después, pues, vendrán las guerras con Persia, la invasión, llegarán, si han visto, si no conocen esta historia de fuente documental o de lectura, pues más o menos imagínense que es la parte de la película de los 300, ¿no? Donde viene la invasión de los persas, el triunfo de la batalla de Maratón. Para los que no sepan, bueno, Maratón es el nombre de la ciudad, esto de los 42 kilómetros, 52, no sé cuántos son kilómetros que corre, se supone que es un mensajero que corrió todo eso para avisar el triunfo de los atenienses, ¿no? Y pues la famosa batalla de las Termópilas, que a lo mejor lo han escuchado este, en dichos populacheros y comunes, como el arco de las Termópilas, alguien que se pasa las cosas por el arco de las Termópilas. En realidad, ahorita les muestro dónde está el arco de las Termópilas. ¿Dónde está Este es el arco de las Termópilas. Esta parte. Esta pequeña franja donde se hace más pequeño, aquí están las Termópilas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que aquí está Atenas. Cuando viene el triunfo político de Atenas,
Lo que pasa es que viene la invasión persa, pero la invasión persa, que está por acá, no es una invasión por mar, es una invasión por tierra. Entonces lo que hacen los persas es recorrer todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Por acá no pueden entrar, no los dejan y entonces entran por acá los persas. ¿Sí? Entonces, para proteger a Atenas, que es el último reducto de la Grecia, lo que hacen es que aquí en esta franja los detienen los espartanos en la batalla de los 300. Los detienen un ratito porque después se meten por aquí y terminan entrando también por acá y entonces llevan a los atenienses, los acorralan y lo que hacen los atenienses es salir al mar, ¿no? O sea, el último reducto de la esperanza de todo este territorio son los atenienses que llevan la batalla al mar. Y entonces cuando los persas van al mar, ahí es donde pierden, porque la tecnología de los atenienses era infinitamente superior. Y cuando estoy hablando de tecnología, estoy hablando de cuerdas y palos, ¿eh? Estoy hablando de grúas, estoy hablando de velas, estoy hablando de que las naves griegas tenían una tecnología muy superior porque pues durante 30 siglos habían desarrollado una industria marítima para poder vivir en esta zona que los persas no tenían. ¿Sí? Entonces, cuando triunfan voy a correr rápido, perdón por la mareada. Cuando triunfa, este, eh, aquí está más o menos el mapa por donde caminaron los persas, por acá arriba, luego llegaron por acá, no pudieron, se atravesaron, maratón, aquí, ¿sí? La zona, Atenas, se salen y derrotan a todos los demás. Y viene la era de Pericles, que es la era de la democracia, que es la era de la ciudadanía. Y aquí en la era de Pericles es que surge el teatro, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí tenemos como una visión general de cómo es que funciona el sistema político griego. ¿Sí? ¿Quién quiere hacerme un resumen de cómo funciona políticamente Grecia? ¡Sas! Alejandra, ya les pusiste ojitos de chin, ya nos la volteó. ¿Quién se avienta y dice, así funciona Grecia, políticamente? Pues al principio lo más Sí. similar era una monarquía, ¿no? Ajá. Monarquía. Y después fue desarrollándose una democracia. Ujú, Al principio de la democracia, lo que conocemos hoy como democracia. ujú, Y también habían representantes del pueblo, ajá. habían esclavos. am, ¿Qué más? ¿Por qué te imaginas tú, Mm, Andrea, que la democracia es necesaria para que surja el teatro? ¿Por qué el teatro no Bueno, surgiría o por qué el teatro no surgió en, en Esparta, por ejemplo, o en otras ciudades europeas, con los ibéricos o con los mm, germanos? O sea, por qué será tan importante la democracia? ¿Por qué di todo este rodeo de casi una hora para hablar de tragedia? déjelo pienso. De que tenga la respuesta, creo. No nada más es para ti, Andrés, es Es para el por, resto de la clase. sí, Ah, es por lo que comentaba de respecto a o sea, que deja de ser esta cosa para los dioses y se empieza a hablar de algo que también, bueno, como el ejemplo que diste, tío, de Hércules, que se vuelve algo más, mm, no sé si llamarlo equitativo, bueno, como más
pues que ya no solamente son justo estas deidades o el dios, sino que ya es una persona que empieza a hacer ciertos eh, actos, bueno, que sí son como heroicos, pero que al final deja de ser tan em, intangible como lo es, como lo eran los dioses y todo esto. ¿Recuerdas, Sandy, qué decía Todorov sobre los géneros? ¿Te acuerdas que leímos un pequeño articulito sobre los géneros? ¿Qué Sí, decía? en el que hablaban de que, bueno, que ahorita es como que ya no quieren que hablemos de géneros, pero pues que al final siempre se van inventando nuevos y que es lo mismo, que termina siendo lo mismo. Bueno, parte del que no hayan, que dicen, ok, ya no vamos a tomar los géneros, pero Ujú. al final vuelven creando como subgéneros y regresan como a lo mismo, tal vez no con la misma clasificación, pero dicen que ahí siempre están. ¿Y para qué existen esos géneros? Como, Sí, pues ¿para qué para existen? poder, Ok, vamos comentaba a dar... que, Ajá. ah, bueno, que es una manera como de empezar a englobar como características, pero también hablaba de que son como muy subjetivos y que, Ujú, bueno, cuando surgió en Francia fue ujú, como la primera vez que se empezó a hablar de ello, pero pues que al final es para, creo que muchas veces en el texto dicen como, ¿para qué es todo esto? Pues igual y ujú. para empezar pues sí, como, como juntar características, Ok. pero y todo el tiempo habla de esta contraposición de personas que dicen, es que no, ya no sirven y ya son muy viejos y como por qué nos quedamos en eso, ¿no? Pero al final vuelven a lo mismo, de que inventan otros que son como una resignificación de los primeros. Ok, vamos a quedarnos con ese sentido, con una resignificación. ¿Una resignificación de qué? Vamos a dejar esa pregunta un momentito en el aire, vamos a regresar a por qué están relacionadas ambas cosas, ¿eh? No te lo estoy trayendo nomás para examinarte y preguntarte. O sea, la noción de género está relacionada con lo que estoy preguntando acerca de por qué la democracia es importante para que surja la tragedia. La tragedia es el género. Entonces hay una significación de algo y hay una significación que volvemos a hacer y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué usamos la tragedia? ¿Para qué usamos los seres humanos la tragedia? ¿Estos seres humanos del siglo IV antes de Cristo o los seres humanos del siglo XXI después de Cristo? ¿Para qué usamos una cosa que se llama género, que se Mm, llama tragedia? Pero antes de responder eso, vamos a darle la palabra a Valeria y después a Ismael que pidieron la palabra. Valeria. Pues bueno, yo pienso que justo este sistema político, la democracia, Ujú. se volvió algo aspiracional en la sociedad, bueno, como una aspiración incluso filosófica. Ajá. Entonces, esto pudo haber llevado a un proceso de introspección dentro Ujú. de yo como ser humano que estoy aportando a la sociedad, qué puedo o no puedo hacer Ok. como sociedad para que funcione. Y esta introspección también lleva toda la condición humana, todas las conductas humanas. Se Ok. trabó. Sí, soy yo. Ya empezó Ya. a jugar. Voy a apagar mi cámara. Ok, Ismael. Perdón, Valeria, ¿terminaste? Sí, Ok, gracias, Valeria. Ismael. Sí, muchas gracias. Eh, pues yo creo que la democracia tiene mucho que ver con la creación del teatro y de los géneros, como usted comenta, porque bueno,
creo que la democracia en principio es de y para el pueblo, y el pueblo como eje rector, pero también necesita un sistema o una forma de aleccionamiento Ok. de establecer valores, de establecer normas, de establecer políticas de Sí. diferentes maneras. En otro tipo de sistemas, tal vez el dios o el monarca tiene la última palabra, ¿no? Aquí el pueblo puede presentar ideas, presentar puntos de vista, valores importantes, eh, y como dice Andy, o no sé quién escribió, cuestionar el orden ya preestablecido, y entonces la unidad que dije, la tragedia, creo que podría ser el valor, ¿no? Que esta disyuntiva que tiene una persona o o un grupo social sobre los valores del pueblo con relación a un dios, en este caso, ¿no? En esa época. Este, y entonces es una forma de decir aguas, porque si vas contra esta fuerza suprema, puede pasar esto, ¿no? O aguas, porque si rompes este valor, puede pasar esto, ¿no? O en la comedia, aguas, porque si caes en este vicio puede pasar esto, ¿no? Ok, entonces déjame reformular o déjenme reformular la pregunta a partir de estas dos cosas que comentan. Entonces, ¿el teatro valida o cuestiona el orden establecido? Porque empezaste diciendo que validaba, que era una especie como de vehículo ideológico, y ya después te fuiste como a propósito de lo que dijo Andrea, que cuestionaba, y luego regresaste como a la validación, como al aguas, porque si haces esto te puede pasar esta otra cosa. Yo creo que más allá de validar o cuestionar, para mí eh, expondría, ¿no? Ajá. Expone o refleja una realidad, tal vez de alguien que lo está viendo, que lo escribe y que dice, más allá de que yo crea que esto es bueno o esto es malo, esto es lo que yo observé y esto es lo que yo les presento, ¿no? Esto es lo que yo observé y esto es lo que yo les presento. Es qué peso tiene en el pensamiento democrático. ¿Qué es lo que Está más difícil. Nah. cada vez te la complico más? Pues sí, de eso se trata. A ver, vamos a tratar de. ¿Alguien quiere? Valeria. Pues tal vez de que justo mostrar lo que la condición humana puede provocar en todo el sistema. O sea, de que por eso uno iba pues, para aprender y todo el proceso de catarsis. Iban a aprender. Entonces, esta conducta humana era para enseñar lo que no se debe hacer. Porque si alguien hace esto, si un líder hace esto, todo el sistema cae. Y por lo tanto el sistema cae y todos quedan afectados, todos se afectan. Ok. Y cuando dices ellos iban a, ¿cómo te imaginas que era ir al teatro en esa época? Antes de darle la palabra a Bárbara y luego a Andrea, ¿cómo te imaginas? O sea, sí le hacían como, bueno, digo, no compraban boletos para entrar a Zoom como lo hicimos durante mucho tiempo, pero así le hacían, como ir a misa, dice Ismael. ¿Tú crees, Valeria, que era ir como ir a misa? ¿Ir al teatro era como ir a Sí, misa? sí, sí. Dice Casa Serafín. Supongo que la traspolación que se tiene en la tragedia de la democracia es la fábula. El aleccionador educativo reforzador de su propia cultura. Ok, qué frase tan complicada. Habría como que desbaratar un montón de cosas ahí. Pero no creo que nos dé tiempo. Bárbara. Pues según, bueno, con lo que leí de la introducción, realmente creo que el teatro fue como el primer vehículo que, ay, sí, perdón, este,
Ay, se me fue la onda. Que el teatro fue como el primer vehículo para, no quiero decir como enseñar, pero sí fue como un ministerio de hecho creo que esa era la palabra que utilizaba, de cultura y de educación cívica. O sea, como que fue el primero en difundir ese tipo de cosas. Perdóname mi referente tan banal, pero cuando dices ministerio me suena a Harry Potter. Sí, un Es poco. así, así, en ese sentido, como el Ajá. ministerio de magia, o sea, ustedes van a pensar así. ¿Sí lo dices en ese sentido o yo me estoy volando la barda? No, sí, lo decía como en el sentido de que, pues básicamente que también era como, no sé, pero como un tipo de institución porque no eran o sea, no involucraban nada más a una persona. De hecho, pues empezaron como a incluir a bastantes personas y empezaron como a participar en conjunto y todo este rollo. Lo digo más como en ese sentido. Ok, ok, Bárbara. Gracias. Andrea, Ah, ya. Pues a lo que yo me refería con cuestionan el orden establecido es que si antes era como una especie de lo que entendemos como monarquía, a lo mejor se empezaron a cuestionar por qué solo una persona o por qué solo poquitas y somos muchos. A lo mejor fue creciendo mucho la sociedad griega y una sola persona no bastaba para las decisiones de todos. Y a lo mejor a través del teatro fue que empezaron a poner las ideas de por qué no funciona esta especie de monarquía y por qué sería más importante considerar las voces de todos. Y no sé, estoy inventando, a lo mejor también cuestionaban a la divinidad, si es que en ese tiempo la monarquía se entendía como que un dios eligió a ese griego para que fuera el representante. Por eso. digamos que tienes razón en el sentido de que cuestionan al Dios, pero lo cuestionan en tiempo pasado. Lo cuestionan como éramos así, aguas con volver allá. O sea, éramos así, es aguas con ser como son los de alrededor, porque los únicos democráticos eran ellos. ¿Sí? Los que se seguían gobernando por una forma donde era el dios o el aristócrata representante del dios en la tierra y que gobernaba a todos los hombres, es la forma de gobierno que sigue permeando en el resto de Grecia, menos con ellos. Ellos se consideran la civilización más avanzada, los atenienses. Entonces, cuando el dios va sobre el hombre, o sea, pareciera que está cuestionando el orden de la relación de el hombre con el dios. Pero en realidad le están dando el peso a que, o sea, las cosas no pasaron por lo que te hizo el dios, ni por el destino. Las cosas pasaron por lo que tú hiciste con lo que te dijeron que era el destino. ¿Sí? No es que, o sea, no bajó el dios y pff, bye. No, o sea, te dijeron que pasaba esto con el dios y te dijeron que esto era el destino y tú hiciste, o sea, las acciones son de los hombres, no de los dioses. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con este pensamiento democrático. Y si hay un cuestionamiento a una realidad, pero que no es una realidad, no es una realidad que nos circunda. ¿Sí? Entonces, por ahí, va a pasar el asunto. Voy a compartir otra presentación. Esta presentación tiene que ver con los géneros. Ay, perdón, algo hice. Me estoy trabando mucho. Ahí ya me trabé menos. Ahí me escucho mejor. Sí, creo que sí. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok. Odio el internet a esta hora. Les juro que nada más me pasa con ustedes. Bien, vamos a hablar de los géneros. Al menos ahorita
de la tragedia. Otra vez me volví a trabar, ¿verdad? Ok. Te oyes un poquito robotizado, pero pues sí se entiende. Ok. Espero que mejore ahorita en unos minutos. Es como un pico del sube y baja del internet. Si no, ahorita trato de cambiarme. Lo que pasa es que si me cambio hacia el otro lugar hay muchísimo ruido. Entonces es más complicado. Ok. ¿Para qué la tragedia? La tragedia va a tener este fondo mítico y tiene que ver con el pensamiento democrático, como ya bien ustedes llegaron a la conclusión. ¿Qué tiene que ver con que el conflicto, o sea, la tragedia va a ser para que el conflicto se resuelva a favor de la comunidad? La tragedia siempre se va a resolver a favor del pueblo. Todas las ocasiones, sea una tragedia histórica, sea una tragedia mítica, sea una tragedia contemporánea, siempre, 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 siempre se va a resolver a favor del pueblo. Por eso, cuando Roma conquista a Grecia y a toda la zona del Mediterráneo, la tragedia muere. Porque, o sea, piensen ustedes en la tragedia ejemplar, Edipo, ¿sí? ¿Qué hace Edipo? Se arranca los ojos por estar ciego ante la propia población, ¿sí? O sea, van la población y les dice, ayúdanos, sálvanos, por favor cambia cómo están las cosas, tú eres el rey, soluciónalo. Y el culpable de que las cosas estén como están en Tebas es el propio Edipo. Entonces él es el que va a sacarse los ojos y a exiliarse a favor del pueblo. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser a favor del pueblo, de la comunidad. La tragedia va a servir para que haya una toma de conciencia de la realidad a través de un sustrato mítico de fábulas que son conocidos por todos los griegos. Los temas van a ser los mismos. O sea, lo que va a importar no es el qué, sino el cómo. Porque hasta nosotros han sobrevivido un número muy reducido de obras, ¿sí? Y esto de que ir al teatro, ir como a misa, es parcialmente cierto. En realidad no era como ir a misa. Ahorita vamos a caminar hacia allá un poquito más. Toma de conciencia de la realidad inmediata a través de historias que todos conocemos, ¿sí? Es decir, había ligeras variaciones, pero en todos los Edipos, pues Edipo se terminaba arrancando los ojos, ¿sí? En todas las historias donde estaba involucrado Orestes, pues Orestes terminaba matando a su madre, ¿sí? En todas, porque eso era lo que pasaba en el mito, pero a través de ese mito explicaban cosas de su realidad inmediata, ¿ok? Y cómo explicaban o cómo tomaban conciencia de esa realidad inmediata a través de un mecanismo que es el más importante, la compasión y el terror, ¿ok? Sin estos dos mecanismos, es decir, la catarsis, no hay tragedia. Y después va a suceder esto en otras manifestaciones de la tragedia históricamente ubicadas en otros lugares. ¿Sale? En otros tiempos y en otros lugares. Lo importante es la toma de conciencia de la realidad a través de este mecanismo. Para eso es la tragedia. Tomar conciencia de la realidad a través del mecanismo de la catarsis. ¿Sale? Para eso va a servir. ¿Qué son las cosas que no cambian de la tragedia a lo largo del tiempo? Que hay una fricción o hay un enfrentamiento del ser humano contra fuerzas más grandes. Llámese Dios, llámese destino, llámese otros hombres, llámese cualquier otra fuerza que es más grande al ser humano, que siempre el ser humano va a ser mostrado en oposición a esa fuerza, que el ser humano tiene la capacidad de decisión, ¿sí?
y que esa decisión está tratada de dos maneras fundamentales. Éticamente, esto quiere decir la convivencia del ser humano con otros seres humanos, y estéticamente, es decir, que está tratada de una manera que no es exclusivamente racional, sino sensible, a través de la percepción, de una forma particular de percepción. Nuestros sentidos están involucrados en esa percepción y hacia esa sensibilidad y esa percepción es parte fundamental del mecanismo de conocimiento. ¿Sí? O sea, no basta con que te digan, si haces esto, te pasa esto. Una forma racional no es suficiente. Necesita haber una forma estética de esa recepción. ¿Ok? Y la recepción estética, es decir, para que haya esta catarsis, no quiere decir que la catarsis solamente se dé de esta manera, pero es bien importante para esta manera en particular. ¿Sí? La sensibilidad, la percepción de un fenómeno artístico, de un objeto artístico, para que haya esta iluminación intelectual o esta purificación intelectual que se va a llamar catarsis. Entonces, como ven ustedes, el teatro es un objeto muy complejo. ¿Sale? Muy complejo. Uh-huh. Es un vehículo ideológico de cuestionamiento y de comprensión de la realidad, pero que es muy complejo. O sea, no es como una ley que dicta, pórtate así. Va muchísimo más allá de eso en un proceso intelectual. Muchísimo más allá de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de avanzar. Por acá hay cosas en el chat. Bien. ¿Cuál es la forma que va a tener la tragedia? Número 1, necesita de una representación. ¿Sí? Es decir, es algo que ya fue. Otra vez mi conexión. Es una forma de representación, es decir, se trae otra vez a este lugar algo que ya sucedió. Ese es el sustrato mítico. Necesitamos una representación. Número 2, tiene que ver con la imaginación. Y esto es muy importante porque son convenciones, son acuerdos entre lo que está sucediendo y nuestra realidad y cómo la estamos nosotros representando y cómo lo estamos imaginando. ¿Sí? La convención es este acuerdo tácito que establecemos entre los participantes de este evento. Uh-huh. Piensen ustedes en un mimo. ¿Sí? Si un mimo te dice esto, implica que aquí hay un objeto que tú no puedes ver. Sí, entonces cuando yo hice esto, tú y yo estamos bajo el mismo entendido, bajo la misma convención. Entonces en el momento que yo hago esto y esto, ¿sí? En tu imaginación surge el objeto que está impidiendo. Y entonces cuando yo establecí esta convención, en el momento en que yo hago esto, tú ya estás entendiendo que mi gesto está trayendo algo que tú no puedes ver. Y entonces, pues igual me puedo poner un sombrero o igual puedo... ¿Sí? ¿Me explico? Por ahí funciona la convención. ¿Sí? Entonces, número 1, representación. Se vuelve a presentar algo que sucedió. Número 2, imaginación. Necesitamos de este proceso para poder construir en nosotros mismos. Eso que tú me estás trayendo lo voy a construir yo dentro de mi cabeza. ¿Sí? Número 3, sugestión simbólica en lugar de ilusión realista. Lo que estamos trayendo, lo que estamos imaginando, lo que estamos representando
¿sí? No es para que tú creas que esta es la realidad, ¿sí? Sino es un objeto artístico que utiliza símbolos. Y en los símbolos todos tenemos los mismos referentes para pensar que esto que te estoy presentando proviene de la realidad circundante. ¿Ok? La representación asemeja lo ritual, asemeja otro elemento de nuestra vida común que es la religión. En ese sentido sí es como ir a misa, ¿sí? Es como ir a misa porque es algo que nos congrega, es algo que nos es común, es algo que nos hace ser comunidad, ¿sí? En ese sentido, el representar una historia que ya conocemos, en usar unas reglas para entender eso que ya trajimos, ¿sí? Que utilizamos una serie de elementos en que todos coincidimos que representan estas cosas. Esto nos conjunta a nosotros con un motivo, ¿sí? En ese sentido se parece al ritual y hay una sensibilidad artística y una capacidad intelectual. Esto es súper importante y es algo de lo que seguimos cojeando desde que se inventó el arte hasta la actualidad, ¿sí? Nosotros proporcionamos o no proporcionamos conocimiento. Nosotros gestamos o no gestamos conocimiento. Ujú. Nosotros somos una experiencia de la humanidad. El teatro es una experiencia de la humanidad que genera conocimientos por vías que las ciencias no pueden generar. Así como nosotros no podemos generar el tipo de conocimiento que las ciencias generan por otra vía, por el uso exclusivo del raciocinio. ¿Soy claro en ese sentido? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la sensibilidad artística y la capacidad intelectual. Desechemos de una vez por todas esta idea de que como estamos dirigidos a la sensibilidad y a la percepción, no generamos raciocinio. No, señor, no existen ni las sensibilidades puramente emotivas, ni los raciocinios puramente lógicos. No existen esas cosas en la vida, ¿sí? Es perfectamente posible una sensibilidad intelectualizada y una intelectualización emotiva, ¿sí? O sea, esto de que los científicos no pasan por procesos emocionales es una falacia. Eso de que los artistas no pasamos por procesos intelectuales es una tontería, ¿sí? Es una imposición, es un constructo social eso de que las artes somos lo entretenido. No, señor, no somos nada más cosas entretenidas, ¿sí? Estamos construyendo experiencias por vías que no son las exclusivamente racionales, ¿sí? Y tiene que ver con esto, o sea, estoy utilizando la imaginación, estoy utilizando los símbolos, estoy utilizando algo que confluye, que nos hace comunes a todos. Y bueno, en este forma particular tiene que ver con el principio de la ley. ¿Sale? ¿Hasta aquí voy bien o me regreso? Dirá Aristóteles, es pues la tragedia una reproducción imitativa de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite con su correspondiente parte, imitación de varones en acción, no simple recitado, e imitación que determine entre conmiseración y terror el término medio en que los afectos adquieren estado de pureza. ¡Wow! Está diciendo un montón de cosas Aristóteles. ¿Quién me las explica? Vamos a separarlas. Dice, tragedia es reproducción, ¿sí? O sea, no es producir una, sino reproducir, es traer algo que ya es, ¿sí? Imitativa. ¿Qué es imitativo?
que hace un símil de que hace un símil, es la decir, realidad. algo, sí, ¿de qué? De la realidad, pero no de cualquier parte de la realidad, es decir, vamos a reproducir imitando, vamos a volver a traer, vamos a presentar aquí algo que estamos imitando. ¿De dónde? Joaquín, Dime. es que te estás trabando muy feo, ¿no? Bueno, no sé si soy la única, creo que no, pero no te entiendo. Ni siquiera se entienden palabras. ¿Puedes bajarle o cambiarte, mi amor? Es que no me entienden y no me oyen. Que sí, nada, nada. Que voy a dar clase acá porque no me escuchan. Hola, hola. ¿Siguen ahí? ¿O se desconectó por completo? No, sí, Sí, estamos aquí. Ok. Ya te oyes bien. Ya me oigo mejor. Ok, aquí estoy más cerca ¿cómo se llama? Del módem. Espero que así pueda. Ok, ¿en qué me quedé? En que no es de Y que no cualquier era de realidad. cualquier realidad. Ok, entonces vamos a traer a este lugar, en este tiempo, cosas. Vamos a imitar de la realidad. Vamos a hacer símiles de cosas que pasan en la realidad. Pero no vamos a traer cualquier cosa. Vamos a traer acciones esforzadas, perfectas y grandiosas. Es decir, no vamos a imitar cualquier cosa de lo que sucede ahí en la realidad. Vamos a imitar cosas que tengan la apariencia de perfección, de grandiosidad, ¿sí? Y de perfección, ¿sí? Nos está hablando del tipo de acciones que se van a imitar. Ujú. Pero esas acciones grandes o esas acciones esforzadas y perfectas van a ser traídas en un lenguaje particular. No puede ser un lenguaje, como vamos a aprender de ello, no va a ser en un lenguaje vulgar, no va a ser en un lenguaje coloquial, no va a ser en un lenguaje de todos los días. Es un lenguaje embellecido, ¿ok? Dice, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su correspondiente parte. Esto es, de acuerdo a lo que yo te traiga, ese tipo de deleite vas a obtener. ¿Ok? Si yo te estoy trayendo un rey, pues vas a traer la representación de un rey. Mm, eh, co- ¿Qué va a causar más deleite? ¿Un dios o un rey o un mensajero? Ujú. Pues evidentemente cuando es la palabra del dios, esta palabra será muchísimo más adornada que la de un rey, que la de un mensajero, que la de un hombre del pueblo, que la de un adivino, que la del coro. ¿Sí? Es decir, cada quien se va a expresar de acuerdo a esto que se supone que es más, mayor o menor, más grande o menos grande. ¿Sí? Imitación de varones en acción. Omitamos la palabra varones para referirse exclusivamente a los hombres. ¿Sí? Aunque efectivamente, pues es un teatro donde se representa mayoritariamente a hombres y que es hecho por hombres. No existen las actrices, no hay documentación de que hayan existido actrices. Todos serán hombres, ¿sí? Pero sí habrá personajes femeninos. Tendrán su peso y su forma de tratamiento. No es el momento ahorita de juzgar cuál es ese tratamiento, pero existirá, ¿ok? Entonces, reproducción, imitación de acciones grandes, perfectas, grandiosas, en un lenguaje embellecido, construido para causar deleite, imitación de los seres humanos en acción, a diferencia de otros, es no te voy a imitar eh, 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 de algo que ya pasó. Esto está hablando de la acción en tiempo presente, en el aquí y en el ahora. ¿Ok? No va a ser recitado, es decir, no es algo que te vengo a platicar, sino es algo que te voy a actuar, que te voy a representar. ¿Sí? Dice, imitación de varones en acción o simple recitado, e imitación que determine entre conmiseración y terror, es decir, tú vas a sentir entre conmiseración y terror el término medio
en que los afectos, es decir, en que eso que tú sientes, adquiere estado de pureza. ¿Por qué necesitamos purificar algo que tú sientes? Precisamente porque te voy a llevar a sentir pena y a sentir terror. Y cuando decimos sentir pena, no lo decimos en el sentido coloquial o lastimero que utilizamos actualmente de, ay, me das penita. No. Ujú. Eh, eh, es acompañarte en el sufrimiento. Es decir, yo sufro porque tú estás sufriendo. Como es algo que nos tiene aquí en un estado de común, como comunidad, lo que yo veo representado lo voy a padecer, pero ese padecimiento va a ser acompañando lo que sufro. O sea, si yo sufro por ti, Fedra, ¿sí? Es porque te acompaño, padezco lo que tú estás padeciendo, me duele lo que a ti te está doliendo, ¿sí? Ujú. Por eso cuando alguien expresa y dice, no necesito tu compasión, es un rechazo al otro, ¿sí? Cuando tú le dices a alguna persona, no necesito tu compasión, es decir, no te quiero que me acompañes en mi dolor. No necesito que tengas que acompañarme en el dolor. Casi siempre porque ese acompañamiento del dolor es falso de la otra persona, ¿sí? Porque no es sincero, ¿no? Porque tú no quieres a esa persona, porque hay una repulsión de esa persona, y entonces tú no necesitas que alguien así te acompañe en el dolor, ¿sí? Porque cuando alguien te acompaña sinceramente, agradeces que te compadezcan, que sufran contigo, ¿ok? Ahora, estamos hablando de una compasión multitudinaria. Hay un ser ficticio que está ahí parado en un escenario que nos está haciendo sufrir a todos, que todos lo estamos acompañando en aquello que le está pasando a ese ser. ¿Sí? Ese ser, ese rey, esa reina, ese personaje que está sufriendo, está copiando cosas de la realidad. Es decir, padecemos con él porque nos duele, porque estamos viéndonos en él, ¿ok? O en ella, ¿sí? Y este padecer, esta conmiseración que tenemos, este terror que sentimos al ver lo que le está pasando a esta otra persona, ujú, tiene que adquirir un grado de pureza, ¿sí? Nuestro dolor, nuestra sensación tiene que purificarse, ¿sí? Y esa purificación no va a llegar en forma de, ya se me olvidó, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, toda esta frase que dice Aristóteles, así bien bonita, es pues tragedia de reproducción imitativa de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite con su correspondiente parte, imitación de varones en acción, no simple recitado, imitación que determine entre conmiseración y terror el término medio en que los afectos adquieren pureza, traducido a nuestro idioma, es imitación de una acción noble, completa y de magnitud, que emplea lenguaje que ha sido compuesto artísticamente por las formas de ornamento lingüístico aplicadas a a lo largo de la obra, ¿sí? Es presentada dramáticamente y no narrativamente y consigue a través de la conmiseración y el terror la catarsis de dicho incidente, ¿sí? La purificación de eso que vi que me hizo sentir de esa manera, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, Ok. Ahora, ¿qué es la catarsis? La catarsis o la purificación de las emociones, mm, coloquialmente se entiende como algo que soltamos, ¿no? De repente estábamos ahí, el semestre fue muy complicado y entonces nos fuimos a una borrachera y entonces nos pusimos hasta las manitas
con chelas, alcohol, lo que nota, lo que se hayan metido, y entonces nos pusimos a llorar y ya sacamos todas las broncas que traíamos, y ya después, ¿no? Y entonces después, al día siguiente, ¿no? Con la cruda terrible, nos decimos, híjole, pues es que ya era necesario, pues necesitábamos esta catarsis, decimos, ¿no? O estamos en la clase y después de una clase ha sido muy tensa y nos ha causado como muchas cosas como muy complicadas, y de repente en algún momento alguien dijo un chiste y todos no parábamos de reír, ¿no? Incluso el maestro que había estado ahí con una cosa y con la clase, ja, 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 y todos decimos, es que fue catártico, ¿no? Como si la catarsis significara nada más haber soltado esa carga emotiva, ¿no? Ese es el entendimiento popular que tenemos sobre la catarsis, ¿sí? Lo catártico no tiene que ver con una clarificación o un soltar nada más esos estados emotivos de tensión. Eso no es catarsis, eso es desfogue, ¿sí? Que igual puedes desfogarlo yéndote a correr o teniendo sexo o tomando o viendo una película boba, olvidándote, haciendo una cosa diferente, ¿no? Para que se te quite ese estado. Eso es desfogue, ¿no? Enojándote y golpeando cosas. Eso es desfogar, eso es aventar la emoción. Eso no es clarificación intelectual, eso no es catarsis. La catarsis tiene que ver con un entendimiento. Por eso les digo que adiós, desterremos para siempre esta cosa de que no producimos conocimiento. Al contrario, si alguien produce un conocimiento significativo, somos nosotros. ¿Sale? Entonces, la catarsis la vamos a entender como una clarificación intelectual. ¿Sí? Yo siento regacho por Edipo. ¿No? Es que está sufriendo, mírenlo, o sea, pobre, güey, no sabía de lo que se trataba. Y se arranca los ojos, ay, no, qué horror, ¿por qué? O sea, ay, ya dejo de ver a Edipo, ay, estuvo re feo, ay, ya pasó, ay, ya está bien, ya tuve catarsis. Eso no es la catarsis, ¿sí? No es pobrecito, qué feito, qué gacho sintió, ay, ya, ay. Ojalá nunca hagamos eso, ojalá nunca nos pase lo que le pasó al pobre de Edipo, ¿sí? No hagamos eso que hizo Edipo, pobre. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero no hagamos eso, ahí ya sentí re feo. Ay, qué catártica es la obra. No, eso no es la catarsis. La catarsis es sufrir porque me veo en Edipo, porque yo soy potencialmente una Edipa o un Edipo en esta vida y en este mundo, ¿sí? Y entonces sufro y me angustio y lo veo arrancarse los ojos. Pero entonces me explico por qué le pasó esto a este hombre. Sí. A ver, espérate. O sea, no quiere decir que el destino le dijo, ya, o sea, el destino, entonces yo igual soy un juguete del destino y que me pase lo que me tenga que pasar, ¿no? Así estaba escrito, ¿no? No. A ver, un momento, ¿qué hizo Edipo? Edipo le dijeron, pero a ver, o sea, ¿lo obligaron a casarse con esta mujer? ¿Lo obligaron a procrear a ver, Edipo? A ver, pero sí siento regacho por ti. Pero si ya te había dicho el oráculo que ibas a matar a tu padre y por eso te fuiste del pueblo porque pensabas que ese era tu padre. Pero pues tú no sabes quién es tu padre, pues a ti no te consta. Cuando tú eres consciente del otro, pues el otro ya era nombrado como tu padre. ¿Sí? Si ya sabes, si ya te dijo el oráculo que tu destino es matar a tu padre y procrear con tu madre, pues bien fácil, no matas a nadie.
¿Qué es lo que te está diciendo el oráculo? No mates. ¿Sí? Si ya, o sea, si te ofrecen a una mujer que es más grande que tú, pues no, gracias. No, no puedo ser su rey. O sí, sí puedo ser su rey, pero no con esa reina. Y si tan agradecidos están conmigo, pues será la reina y ya, que gobierne lo que ustedes quieran, pero yo no. Porque si lo hago, voy a traer la miseria y la destrucción al mundo. Entonces, entiendes que quien trajo la miseria y la destrucción al mundo fue Edipo, por sus actos, porque no depende de él la construcción del destino. El destino está ahí puesto, ¿sí? Pero son sus actos los que llevaron a la destrucción de los seres humanos, ¿sí? Por eso Edipo no termina muerto, ¿sí? No es suficiente castigo morir, porque sus actos son los que han llevado a que otros seres humanos sufran, ¿sí? Y entonces cuando tú entiendes eso, entonces hay clarificación, entonces, ahí hay catarsis, ahí hay purificación, o sea, dejo de sentir angustia y dejo de sentir dolor porque voy más allá de lo que hay en el dolor que nos da a todos. Entiendo las raíces y las causas de ese dolor. Y entonces yo me puedo comportar en consecuencia, ¿sí? La catarsis es orientadora de la acción de los hombres. No te dice exactamente qué hacer, sino te ayuda a entender por dónde conducirte, de acuerdo a una ideología. ¿Ok? No es un precepto dogmático que te dice, no matarás. La ley te puede decir no mates, y de todas maneras los seres humanos nos seguimos matando. Las leyes éticas y morales de los seres humanos dicen, no tengas descendencia con tu madre, no te cases entre parientes, ¿sí? Y los seres humanos lo siguen haciendo. A la fecha, ¿eh? A la fecha. Hay comunidades que siguen practicando esto de casarse con las primas, hermanas, tener familias. Y bueno, pues sigue existiendo enfermedades, ¿no? Siguen existiendo enfermedades por por tener descendencia con estos vínculos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, la catarsis va a ser una clarificación intelectual, ¿sí? De hechos particulares que revelan la condición humana de la existencia. Y por lo tanto, esta existencia nos es universal y común a todos nosotros, ¿sí? Clarificamos la emoción a través del medio y la comunicación, que es producto de una imitación, ¿sí? El placer, porque hay placer, en la tragedia hay placer, ¿sí? Está derivado del miedo a través de la imitación. Es decir, ¿por qué habría algo placentero en lo trágico? ¿Quién cree que puede haber algo placentero en lo trágico? ¿O en qué consiste el placer en ver algo trágico? Adelante, Valeria. Pues es, por ejemplo, cuando lloras mucho y después te sientes bien, es como un alivio, como un desahogo, como una descarga. Ok, hay un alivio posterior a lo trágico, pero ¿por qué lo trágico puede ser placentero? Andrea. Por lo mismo que puso Jaina en el chat, de que a mí no me está pasando, que a alguien le va peor que a mí. Como por alivio de ¿cómo se dice? Como premio de consolación, o sea, a ese le va peor que a mí. Podría ser. Ok, Bárbara, ¿tú qué piensas? Yo creo que también puede ser por la inversa, como, ok, tengo placer de saber que no soy el único al que le pasó esto. Ok, O sea, sí, como en la identificación. ok. Sandy. Por el simple morbo, no sé si llamarlo así, o esta cosa de que nos provoca adrenalina, Ajá, una situación de tensión, ok. y es por esto que
que a pesar de que sí, vaya, es trágico, en su momento todo como se va encrucijando nos genera, no sé, incluso, no sé si científicamente pasa, pero no sé, liberar dopamina o ese tipo de cosas en el que pues uno se emociona y dice, ¿qué va a pasar? Oh, Ok. En realidad sí tiene que ver con todas estas cosas que mencionan, tiene que ver con una identificación, tiene que ver con un morbo, tiene que ver con... Pero en realidad la tragedia es placentera porque se hace comprensible. O sea, son fuerzas que nos superan, pero que podemos someter a nuestro raciocinio. ¿Sí? O sea, el mundo nos es comprensible a partir de la tragedia. Por eso es uno de los géneros que no moriré independientemente de cómo lo nombren o cómo se dé esta nominación. ¿Sí? Porque resuelve los estados afectivos a través de la comprensión. ¿Sí? Ahí radica lo trágico, no puede ser disfrutable más que en lo artístico o en lo ficcional. Si tú ves, si tú eres testigo de algo trágico en la vida real y lo disfrutas, ahí hay desequilibrio mental. ¿Sí? Lo trágico solo es, o sea, solo puedes ver lo hermoso y maravilloso que puede ser eso a través de la catarsis. Es decir, la clarificación, o sea, la comprensión del asunto es lo que nos hace placentero, la belleza con que me hace comprender. ¿Sí? O sea, tú vas pasando por un incendio o ves un atropellado, ¿sí? O una persona que acaba de perder la vida, por muy estética que sea la forma en que perdió la vida, pues no puedes decir qué bonito. Puedes decir qué hermosa, por eso decimos que cuando vemos, no sé si les ha pasado con este arte que toca las fronteras de lo trágico, de lo real, ¿no? Estas fotografías, por ejemplo, de niños muriendo de hambre. Hay una muy famosa de un niño africano que está como agachadito, como en cuclillas, y que está un buitre cercano a él, ¿no? Y no puedes dejar de decir qué hermosa foto, ¿sí? Pero es hermosa en la medida en que te permite comprender la realidad, ¿no? O sea, tú no puedes negar los valores estéticos, no puedes negarla como obra técnica, ¿sí? Es hermosa en ese sentido, pero no puedes disfrutarla por su mero contenido, puedes disfrutar la fotografía porque te hace comprender la realidad de una manera diferente. Por eso comprendes esa obra, por eso dices, wow, qué foto, ¿sí? Porque te pueden mostrar igual una foto diferente de otro niño muriéndose de hambre y los buitres devorándote y no sientes lo mismo. No te lleva al mismo lugar, porque el objeto está construido para llevarte a ese lugar y la tragedia está hecha para llevarte a ese lugar. ¿Ok? Hacia allá quiero que lleguemos. Dice Jaina, ¿en qué no me pasa a mí? No entiendo el comentario, Jaina. ¿Nada? Fue hace rato. Ok, perdóname, es que apenas lo vi. Bien. Entonces, para cerrar la sesión, entonces, este será como el camino de la tragedia y de la catarsis, ¿sí? Es una acción de imitación, hay un placer y hay un aprendizaje. Por aquí nos lleva la catarsis, ¿sale? Entonces, voy a dejar de compartir. 3:21, bien. ¿Dudas, preguntas antes de que nos vayamos? No. Te quedaste con cara de, ay, qué complicado es esto, Bárbara.
¿Estás bien? Sí, solo es que me puse a recordar una obra que fui a ver Ujú, hace no mucho, que se llamaba Variaciones de Schrödinger con la profesora Indira. ujú. Y sí, justamente mi momento catártico fue bien intenso. Tardé en recuperarme, ¿qué? Toda la noche. Entonces como que regresé a ese día un poquillo, pero todo Ok. bien. Ujú. Pero sí, sí te pasó esto, es decir, la catarsis no fue una clarificación de ya no siento feíto porque ya se me olvidó, sino ahora entiendo otras cosas. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Ojalá cada una y cada uno de ustedes haya podido relacionar o traer eso porque es bien importante para la comprensión de la tragedia. ¿Sí? Bueno, algo que más que se nos haya quedado en el tintero. Según yo éramos más. Ha habido gente que le ha ido peor, ¿verdad? Que yo que con la conexión. Yo no sé por qué pasa esta hora, pero es terrible. Todo bien, Guillermo, todo bien, Manuel, Emiliano, Fer, hoy no tuve interacción con ustedes. ¿Todo bien? Alejandra, ¿todo bien? ¿Sí? Ok, bueno. Este, para variar, el tiempo no me dio, entonces, ahí en el Classroom hay una cosa de un esquema que íbamos a hacer al terminar la clase. Les pido por favor que ah, lo hagan de manera individual, ¿no? Hagan una especie como de mapa mental, mapa conceptual de, de cómo funciona la tragedia, ¿sale? A partir de lo que leyeron y de lo que hicimos hoy, de lo que revisamos hoy. Les voy a subir ambas presentaciones en esa misma tarea. No se trata de recuperar ni la historia, ni se trata de copiar y pegar la información que yo les puse. Solamente son como referentes para que ustedes tengan. ¿Sí? El objetivo del ejercicio es un diagrama, una representación gráfica de cómo funciona la tragedia. ¿Sale? ¿Qué es lo que nos ocupa? Al menos cómo funciona la tragedia en Grecia. ¿Sí? Y eh, vamos a leer el Hipólito de Eurípides y entonces la próxima sesión, el plan de la próxima sesión es primero hacer una rapidísima revisión de la diferencia entre Esquilo, Sófocles y Eurípides. O sea, este mecanismo que revisamos va a funcionar, va a tener su particularización de tres particularizaciones diferentes. ¿Sí? Este mecanismo de imitación y este sentido van a pasar cosas diferentes con Esquilo, con Sófocles y con Eurípides. Vamos a revisar rápidamente los dos primeros y luego ya trabajaremos en pequeños grupos para que ustedes puedan llevarlo eh, a Eurípides con la obra que van a leer. ¿Sí? Vamos a tratar de analizar cómo funciona este mecanismo, pero con Eurípides. ¿Sí? Y para eso ya van a tener ustedes avanzado esta lectura de Hipólito. Ya tienen a Fedra, ya saben cómo funciona el mito, ya saben, ya fueron testigos de un conflicto, ahorita se van a enfrentar a un conflicto completamente diferente. ¿Sí? Nada más porque se llama Hipólito, ya no se llama Fedra. ¿Sale? Entonces, pero vamos a entender una cosa completamente diferente. Ese es el objetivo y por eso escogí esto. Cuando nos vayamos a Shakespeare no va a ser posible porque Shakespeare no escribió sobre Hipólito. Pero vamos a ver cómo funciona el pensamiento trágico en la época de Shakespeare y vamos a tratar de hacer más o menos este recorrido. ¿Sí? Les dejaré algo sobre la tragedia en tiempos de Shakespeare, explicaré algunas cosas de cómo funciona la época y el género en Shakespeare y luego ustedes harán su análisis a partir de a ver quién se nos atraviesa. ¿Sale? Bueno, voy a dejar de grabar